Ya vamos a comenzar nuestra conferencia pautada el día de hoy. Antes de dar inicio a la actividad, les pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados, así como también el video. Una vez finalice la conferencia, vamos a realizar preguntas a través del chat y se las vamos a ir leyendo a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, vamos a formalmente la conferencia para la Venezuela de hoy, lunes 7 de diciembre, ¿por qué Yacambú no se parece a Olmos? Nos acompaña Rafael Guevara, ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en hidráulica en Stanford University, Estados Unidos. Se desempeñó como ingeniero de diseño en obras hidráulicas en Fudeco entre 1968 y 1975. Y desde entonces, bueno, ha sido director de la firma GLG Ingenieros Consultores, especialista en planificación, diseño y asistencia durante la construcción de proyectos de obras hidráulicas. Antes de comenzar, también el profesor José Marías de Viana va a dirigir unas preguntas. Va a dirigir, perdón, unas palabras. Bueno, muchas gracias, Eddie. ¿Verdad que es un privilegio tener a Rafael hoy con nosotros? Rafael es un testigo de excepción en una historia larga y triste de una de las obras más importantes que concebimos en Venezuela. Tenemos más de 45 años con mucho talento, con mucho esfuerzo, tratando de completar un proyecto que tenía y continúa teniendo mucha importancia. No solamente importancia desde el punto de vista agrícola, porque hay una excelente calidad y una tradición enorme de cultivo de riego en el Valle de Quibor, sino que además es una pieza fundamental para darle seguridad de abastecimiento de agua potable a Barquisimeto. Es una tarea pendiente, pero vamos a hablar del tema de Yacambú hoy porque siempre pensamos los ingenieros desde muy joven. Yo escuché del proyecto por el profesor Anderson, por Miguelito Nucete, por tanta inteligencia y tanta capacidad presente, y pensamos siempre que la dificultad iba a ser excavar el túnel. Durante mucho tiempo inclusive se pensó y mucha gente notable dijo que ese túnel era imposible de ser excavado por las dificultades geológicas que tenía. Bueno, el túnel se terminó de excavar y nosotros aún no hemos puesto en producción ese desarrollo después de haber invertido una gran cantidad de esfuerzo humano, de dinero y de mucha inteligencia. Y en el tiempo hay un proyecto gemelo con cosas parecidas y también Rafael nos va a comentar las diferencias, que es un proyecto que está en el norte del Perú, que es una solución similar de traer agua de una cuenca húmeda a un desierto y que en un tiempo acotado se resolvió, no solamente se resolvió el proyecto, sino que es un proyecto sustentable. Rafael me comentaba el sábado que las tierras que originalmente costaron $4.000 la hectárea, en este momento valen $8.000. Y valen tanto porque ese proyecto no solamente es un proyecto hidráulico, sino es un proyecto con significado económico. En el Perú se está produciendo una cantidad de productos agrícolas y agroindustriales en ese proyecto, y entonces queríamos que Rafael, que además de ser testigo del proceso nuestro prácticamente desde su inicio, pero también es testigo del proyecto de Olmos, nos converse hoy en qué cosas nos parecemos, qué cosas podemos aprender de Olmos, y muy importante, lo más difícil de un proyecto no siempre es la ingeniería, sino es la organización humana y las decisiones políticas asociadas a cómo hacer las cosas. Muchas gracias, Rafael, y bienvenido. Muchas gracias, profesor. Voy a compartir, profesor Guevara, un minuto su presentación. Ok, bueno, aló. Espérate, ya va el ID. El ID. Dame un minuto para presentar. Bueno,
muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias al IESA por todo el apoyo y al ingeniero José María de Viana por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. También quiero mencionar en esta charla particularmente al ingeniero José Ignacio Sanabria, quien ha compartido conmigo desde el año 2004. Hemos participado en el proyecto Olmos en el diseño, la construcción y la operación de todo el sistema. Me complace ver aquí en pantalla pues una cantidad de ingenieros que muchos de ellos saben mucho más que yo del tema. Pues aquí está Luis, veo a Miguel Lucete, a Luis Miguel Suárez, a su hijo Diego, veo a Raúl Pérez, que tiene tiempo que no lo veía, Roque García, da por ahí Ernesto Volpatti, bueno, importantísimo, Ernesto Volpatti de Delacua en la terminación de este túnel. Bueno, sin más, bueno, ya lo dijo el ingeniero de Viana, vamos a hablar de dos proyectos que físicamente son parecidos, pero su ejecución a lo largo del tiempo y en costo ha sido muy distinto. A continuación, van a ver simplemente láminas. Ya las láminas están preparadas con audio y sus preguntas, al final trataré de responder preguntas, sobre todo a los estudiantes del curso. Les sugiero que anoten las preguntas en la medida que vaya desarrollándose la presentación. Sin más preámbulo, pues, Eyaide, por favor, vamos a empezar con las láminas. Bien, ¿por qué Yacambú no es Olmos? Estamos entre dos proyectos que tienen condiciones físicas similares. Se trata de trasvase de una zona húmeda a una zona árida en ambos proyectos. Se trata de una presa, un túnel trasandino de unos 20 kilómetros y un riego de 35.000 hectáreas. O sea que en general estos proyectos tienen esa similitud. Los tiempos de ejecución de ambos proyectos han sido muy distintos. En el caso de Olmos, en relación al trasvase, a las obras de trasvases, estamos hablando de 5 años de tiempo de ejecución. En el caso de Yacambú, lamentablemente llevamos 45 años y todavía las obras de trasvase no se han ejecutado. Menos, por supuesto, las obras del sistema de riego. Ahora bien, los esquemas administrativos de ambos proyectos han sido muy diferentes. Olmos se ha tratado de contratos de concesión a 25 años. Y en el Yacambú ha sido la administración propia del Estado, en este caso del Estado venezolano. Vamos entonces a ubicarnos primero en el proyecto Yacambú. Ok, Yacambú, está el río Yacambú, que es un afluente del río Acarigua, y el río Acarigua a su vez va a, bueno, que son de la cuenca del Orinoco. Ok, se trata de una represa en el río Yacambú, donde hay bastante lluvia, más de 1.200 milímetros al año de lluvia, un túnel de trasvase de 23 kilómetros de largo hacia el Valle de Quibor. Y en el Valle de Quibor, pues hay 35.000, 40.000 hectáreas de suelos regables. También parte de esa agua se utilizaría para el abastecimiento de Barquisimeto. Aquí en la gráfica ven también está el embalse de Dos Cerritos, que hoy en día se usa para el abastecimiento de Barquisimeto y riego de unas 1.000 hectáreas en Quibor. Y acá abajo está el embalse de Atarigua, también en el río Tocuyo. El esquema es más o menos el siguiente. En el río Acarigua, que ya dijimos, aquí está la cota de fondo del río, cota 600. Aquí estaría una represa, se formaría un embalse, un túnel que iría por debajo de los Andes. Fíjense que aquí tiene muy alto la cobertura sobre el túnel es muy alta,
y tiene la salida un poquito más arriba del fondo. La salida aquí en el Valle de Quíbor está a 690, pero claro, aunque el río está aquí en cota 600, con la presa se eleva y para poder trasvasar el agua por gravedad al sistema de riego. También es importante indicar que en el Valle de Quíbor hay unos acuíferos muy buenos que han sido explotados, pero cuyo horizonte hidráulico da para 5.000 hectáreas. Y se abastecería también a la ciudad de Barquisimeto. Viendo un poquito más detalle, aquí ven una presa que tiene 163 metros de alto. Tiene sus cotas, aquí su cota de nivel normal está en 760, y luego viene el trasvase por la cordillera andina. Como dijimos antes, pues aquí tenemos una elevación, una diferencia de elevación de 1000 metros de carga geostática sobre todo este tramo de túnel. Aquí tenemos una falla muy importante que se llama, una falla geológica que se llama la falla de Boconó, y aquí entonces se suelta el agua hacia el Valle de Quíbor. Fíjense que en esta zona tenemos lluvias pues que tienen un promedio anual de 1200 milímetros al año, y aquí en el Valle de Quíbor pues el promedio anual está del orden de los 500 milímetros al año, y zonas áridas. Aquí ven una foto de la presa de Yacambú. Esta es la parte superior de la presa, que estos son los 100 metros superiores de la presa. De aquí, desde este punto hacia abajo, va una presa de concreto que tiene 60 metros de alto. Esta es la cara aguas arriba de la presa, y en esta foto ven el espaldón aguas abajo de la presa, que se sale un poco del cañón. Se trata de una presa de grava con pantalla de concreto. Aquí ven una foto más cercana. Aquí está la pantalla de concreto de la presa. Como dijimos, no se ven los 60 metros más abajo de la presa. Por acá viene el río Yacambú, y por el otro valle que está a mano izquierda viene una quebrada que se llama la Quebrada Honda, que se une y sigue escurriendo hacia abajo para encontrarse con otro río y formar el río Acarigua. Esto es una sección de la presa de Yacambú. Es una presa de grava, todo esto es grava. Estas zonas que ustedes ven acá, zona 2A, 2B, zona 1, son de grava. Aquí está la presa de concreto a la que me refería, una presa de concreto que se calculó como concreto arco, y aquí viene una pantalla de concreto que ustedes vieron en la foto. Este es el diseño de la presa Yacambú. En su momento que se diseñó, que tenía 163 metros de alto, era la más alta del mundo en su tipo, y esa presa ya está construida, pero el embalse no está lleno. El otro punto, la otra estructura muy importante de este proyecto es el túnel de trasvase. Ya vimos en la sección, hay un túnel de 23 kilómetros que cruza los Andes entre el río Yacambú y el Valle de Quíbor. Esta es una foto del portal de salida en el Valle de Quíbor del túnel de trasvase, que ha sido, vamos a llamarlo así, la estructura difícil y polémica de este proyecto. Aquí vemos una foto de un frente de trabajo del túnel. Para que se den una idea, pues aquí ven las personas que están acá y el tipo de roca. Pues esta es una roca finita, carbonosa, bastante plástica, y con una carga, como hemos dicho, una carga geostática del orden de los 1000 metros. Aquí vemos una excavación de tipo drill and blasting, es decir, perforación, voladura y excavación. Aquí vemos otra
otra foto ya de una sección de túnel. Fíjense que es menor diámetro que la que vimos anteriormente. Bueno, primero porque ya está recubierto con concreto proyectado, y segundo porque en esta zona, dependiendo de las características geológicas, en este túnel hay unas partes donde se pudo trabajar mayor diámetro y en otras hubo que trabajar a menor diámetro. Para que se den una idea de las dificultades de este túnel, yo quiero llamar la atención sobre esta foto. Fíjense, aquí estoy señalando con el cursor. Esto que está acá es el diámetro del túnel excavado. Y fíjense que acá están viendo, miren la diferencia entre acá, lo que había originalmente, y miren cómo se cerró este túnel. Miren todo lo que se cerró. Aquí se cerró, no sé, casi 2 metros. Miren lo que se cerró acá. ¿Ok? Eso era, y esto estaba cubierto, estaba revestido. Aquí están pedazos de concreto. Bueno, ese es parte del problema. Esta roca se comporta, imagínense, como una plastilina de alta densidad que tiene con esa carga geostática de más de 1000 metros. Los esfuerzos son enormes. La roca es algo plástica, presiona sobre los revestimientos, y en varios sitios ocasionó este tipo de situación. Y aquí vemos otra situación. Fíjense en este caso, en este tramo, cómo se levantó la solera, o sea, el piso del túnel se levanta por esfuerzo. En este caso no se cayó el techo, pero se levantó el piso. Miren, aquí está la carrilera por donde va el ferrocarril. Todo esto se levantó. Bueno, solamente trato de indicar en foto la magnitud del problema que se tuvo que trabajar, o se ha tenido que trabajar, en este túnel de Yacambú, que ha sido bien complejo. Pero vamos a verlo en números, un poco el proyecto de Yacambú. Fíjense lo siguiente. Aquí decimos sistema Yacambú, Keyboard, ejecución, inversión. Desde 1975 a 1999, los porcentajes de obras ejecutadas fueron 70% en la presa, 74% de la excavación del túnel. No es excavación revestimiento, sino excavación y revestimiento primario. ¿Ok? En ese periodo se invirtieron 476 millones de dólares. Estamos hablando de números aproximados. Desde 1999 a 2016, que es cuando tenemos información, se ejecutó un 15% adicional de la presa. Fíjense que aquí la presa tiene un 85%, aunque la presa está concluida y los trabajos en el estribo izquierdo de la Yacambú están concluidos. Todavía falta por concluir el aliviadero y la descarga de fondo. Y en este periodo, en el túnel se hizo un 26% de la excavación. Pero fíjense, llama la atención, en este periodo la inversión fue del orden de los 797 millones de dólares. Por supuesto, eso es algo que hay que considerar y que analizar. Desde el punto de vista del historial de ejecución de Yacambú, porque bueno, todo el mundo preguntará, bueno, pero ¿por qué esto ha durado tanto? Bueno, aquí estoy presentando un pequeño cuadro de resumen. Miren, la cosa es más compleja de lo que se está presentando acá, pero vamos a verlo de una manera general. Bueno, desde 1975 al 77 se inició los trabajos en el túnel con una empresa que se llamaba Ocisa. Esos fueron 2 años de trabajo, y se inició el trabajo con 2 TBM, un TBM por la entrada y un TBM por la salida. ¿Qué pasó? En un momento dado, primero, esos TBM no eran lo más apropiado para este tipo de roca. Tenían la cabeza demasiado pesada y el TBM trataba de ir hacia abajo, pues. Pero también pasó que por cuestiones de pago, de atraso de evaluación, etcétera, la empresa quiso hacer una presión sobre el propietario del túnel, que era el Ministerio del Ambiente o de Obras Públicas, y
dio vacaciones en un diciembre y pararon los TBM. ¿Qué pasó? Que cuando regresaron en enero, la presión de la roca era tal sobre los escudos de los TBM que fue imposible moverlos, nunca se pudieron mover y hubo que sacar esos TBM con soplete. De 1977 a 1982, 5 años, se trabajó en la presa, trabajó la firma Winkler Line y ellos fueron trabajando y avanzando en su presa, pero en un momento la pararon. ¿Por qué? Por falta de recursos. Hay que indicar que ya a principios del año 83 se aprobó una ley en Venezuela que le prohibía a los organismos públicos contratar obras que no estuvieran en el presupuesto. Eso frenó en esa época una cantidad de obras en el país, para bien o para mal, pero bueno, si no había recursos no se podía contratar obras. Volvemos al túnel de 1978 a 1980, 2 años nada más se trabajó en el túnel. Trabaja una empresa que se llamaba Aliva Lara, un consorcio, que era un consorcio entre una empresa venezolana, Aliva, y un consorcio alemán, Hochschiff. Pero ahí pasa algo que es importante tomar en cuenta. El Ministerio del Ambiente decide demandar a la contratista por negligencia. Y resulta que esto entra en tribunales. Y fíjense acá que de 1980 a 1989, 9 años en el túnel, pues prácticamente no se hace nada. La disputa está en tribunales. Entonces el ministerio simplemente, mientras tanto, hacía pequeños contratos anuales, en este caso con la empresa Darío Lugo Román y con la empresa Obresca, pero como eran contratos anuales, una obra de ese tamaño no se puede trabajar en contratos anuales porque necesita una infraestructura de soporte enorme. Entonces los avances fueron prácticamente nulos, muy pequeños, casi artesanales, pues. Entonces ahí tenemos como 9 años perdidos. Lamentablemente, fíjense, al final, bueno, fue un arbitraje. ¿Cuál fue el arbitraje? Bueno, mira, no te debo a ti nada y tú no me debes nada a mí. Pero, ¿qué pasó? Que se perdieron 9 años de trabajo y el ministerio no recuperó ni un bolívar de lo que quería y bueno, se perdió el tiempo. De 1989 al 97, en el túnel, 3 años, trabaja una empresa canadiense que se llama Lavalan. Esta empresa, una empresa muy grande canadiense, trajo un crédito y con ese crédito pues se avanzó un tiempo en el túnel. Es importante señalar que Lavalan al principio propuso, fíjense que antes se había trabajado con un TBM, pues, y luego pues se había trabajado con máquinas pequeñas. Propuso trabajar con rozadoras, máquinas rozadoras, esas que van, vamos a decir, van excavando el frente del túnel, pero con un boom, que se mueve y que tiene una piña en frente que va limpiando. Ellos fueron avanzando, sí, se logró avanzar unos kilómetros, se trabajó fuerte en el problema de cómo hacer los soportes, pero al final, por la cuestión presupuestaria, también hubo que detener ese asunto y volver a hacer otro contrato. En el interín, del 1991 a 1994, se trabaja en la presa, 3 años en la firma del agua, termina totalmente la presa y totalmente los trabajos del estribo, pero nuevamente, pues por razones presupuestarias, se deja así y no se continúa trabajando en el aliviadero y la descarga de fondo. Finalmente, de 1998 al 2009, 11 años, la firma del agua termina la excavación del túnel, logra hacer lo que llamamos el cale del túnel, o sea, la excavación se termina totalmente. Es importante indicar que en muchas empresas extranjeras y en muchas revistas mundiales se decía que ese túnel era prácticamente imposible de construir. Y esta empresa venezolana logró con mucho esfuerzo, mucha buena ingeniería,
terminar de excavar el túnel de Yacambú. Pero, como ustedes ven, vamos sumando aquí, bueno, pues llevamos, ustedes suman ahí esos más de 30 años o casi 40 años de trabajo. Al final, pues, obviamente, lo que se quería con Yacambú era regar el Valle de Quíbor. Esta foto que está aquí es riego en el Valle de Quíbor, de esos hidropónicos, pero con el agua de Dos Cerritos. Es importante decir que hay una copla larense que dice: a mundo cuando era mundo y cuando en Quíbor llovía, que si piedras se sembraban, hasta las piedras nacían. El Valle de Quíbor es un valle muy fértil que vale la pena todo el esfuerzo que se haga para regar ese valle. Pero lamentablemente, pues después de 45 años no se ha podido regar las más de 35.000 hectáreas que hay en el Valle de Quíbor. El otro proyecto que decimos pues en esta charla que vamos a comparar es un proyecto en Perú. Aquí ven, está la ciudad de Lima, la capital del Perú. Este proyecto se ubica en la región de Lambayeque, cuya capital es Chiclayo. Y aquí hay este proyecto que se llama Olmos, que lo vamos a comparar un poco con Yacambú para que vean que físicamente parece. Se trata también igual, pues aquí hay un río que se llama río Huancabamba, que es de la cuenca del Amazonas, o sea, está en la margen este de la cordillera andina. Este río Huancabamba escurre hacia el Marañón y el Marañón hacia el Amazonas. En el Huancabamba se ha propuesto una presa, después de la presa un túnel de 21 kilómetros. Esa agua se suelta al río Olmos y de ahí va a la zona de riego. Un poquito más de detalle, aquí ven una foto aérea. Aquí en esta punta hay un puerto que se llama Paita. Eso es célebre, uno, porque ese puerto sale en la novela Moby Dick, pero para nosotros los venezolanos, en esa población de Paita murió Manuelita Sáenz, la libertadora del Libertador. Aquí entonces en el río Huancabamba está la presa que se llama Limón. Hay entonces un túnel de trasvase, se suelta el agua al río, se toma en obras de derivación y se hace el riego de la zona de Olmos. Hay una cosa interesante que quiero señalar aquí. Fíjense que este río acá no llega al mar. Casi todos estos ríos de esta zona de la cordillera, cuando llegan al mar es cuando vienen crecidas grandes, pero usualmente estos son grandes arenales y los ríos se pierden en los arenales, se absorbe el agua y no llega al mar. Aquí ven un perfil, claro, muy distinto que Yacambú en el sentido, fíjense, ¿se acuerdan que Yacambú, en la cota del río Yacambú está cota 600 y el Valle de Quíbor a 690? Aquí no, aquí la presa Limón está a cota 1160 y la zona de riego Olmos está a cota 54 metros sobre el nivel del mar. Hay un desnivel importante. Aquí estaría la presa, aquí está el túnel. Aquí hay a futuro previstos 2 túneles adicionales para aprovechamiento de irrigación, de energía hidroeléctrica. Pero mientras tanto, esto no está hecho todavía y el agua se suelta al río y luego se recoge en obras de derivación para su uso para los sistemas de riego. Aquí vemos un poquito más detalle, pues miren, aquí está el río Huancabamba, aquí estaría la presa y aquí estaría el túnel trasandino de 20.1 kilómetros. ¿Ok? Aquí está los Andes. Para que se den una idea, cuando uno va en carro de acá a acá, por carretera, esos son casi 70 kilómetros, mientras que si uno va por el túnelcito, pues son 20.1 kilómetros.
Este es un detalle, una sección típica de la presa Limón, la que está sobre el río Huancabamba. Quiero traerla acá por lo siguiente, porque vimos hablando del Cuira, que se quiere hacer una presa de concreto compactado en un sitio donde el aluvión es de 30 metros de profundidad. Fíjense, este aluvión es de 30 metros de profundidad. Claro, esta presa, la primera etapa es de 40 metros de alto, la segunda etapa es el doble, va para 80 metros de alto. Pero yo quiero indicar que cuando hay aluviones, es mi opinión, por lo menos, cuando hay aluviones muy profundos y hay mucha grava, generalmente la presa más económica va a resultar una presa de grava con pantalla de concreto arriba. También puede hacerse de grava con núcleo de arcilla, por supuesto, y hacer una pantalla, un diafragma de concreto plástico, que eso es lo que va a impedir que el agua pase debajo del aluvión. Claro, si se hace con núcleo de arcilla, sí se tiene el problema de que hay que esperar que se haga la pantalla de concreto plástico primero para luego subir la presa. Si se hace una presa de grava con pantalla de concreto, tiene la ventaja de que uno puede ir trabajando en la presa y trabajando en la pantalla o el diafragma de concreto plástico de manera simultánea. Pero esto es un tipo de obra, de un tipo de presa que es muy conveniente y generalmente sale más económica y más rápido de construir en estos valles que tienen profundidades de aluvión bastante grandes, 30 metros, 40 metros, 100 metros. Acuérdense que en nuestra clase hablamos de una presa en Perú, similar a esta, que se hizo sobre un valle que tiene 90 metros de profundidad de aluvión. Simplemente un detallito como se los enseñé en las clases, bueno, cómo se construye este proceso cómo es el proceso del vaciado de esta pantalla, este diafragma de concreto plástico que se hace en estos aluviones profundos. Aquí ven una foto pues ya terminada de la presa Limón en Olmos, sobre el río Huancabamba. Esta es la presa, esta es la losa de concreto. Aquí vemos, estas son las tres entradas en un aliviadero con compuertas. Aquí abajo ven ustedes la descarga de fondo y que fue obra de desvío durante la construcción. Aquí hubo un accidente bien importante, no catastrófico como la Yutango en Colombia, pero parecido. En plena construcción vino un sismo y el sismo hizo que hubiese aquí un gran deslizamiento de tierra que tapó esta entrada. Felizmente la presa no había llegado hasta acá. En las clases yo se los di y por acá se desvió el río por el valle mientras esto se reparaba. Aquí ven pues ya el embalse lleno. Aquí está el aliviadero, donde se manejan las compuertas del aliviadero y el embalse ya lleno de la presa Limón. Esto se empezó a construir en el 2007 y se concluyó en el 2011, tanto la presa como el túnel. Otra foto aquí de la presa y el embalse. Aquí ven este esquema, pues aquí está la presa Limón y aquí está el túnel. Este túnel trasandino, a diferencia de Yacambú, fíjense, hay dos cosas. Aquí la cobertura llega a 2 kilómetros, a 2000 metros. Es decir, la cobertura es el doble que la cobertura de Yacambú. Pero la roca es de excelente calidad. Es una roca ígnea, muy fuerte, andesita, le llaman, y es muy dura. Pero vamos a ver que hubo que enfrentarse a otro problema. Aquí está rápidamente, pues la decisión de la contratista fue excavar esos túneles, ese túnel con una máquina TBM, que tiene una longitud de 320 metros. Ojo, esta longitud que ustedes ven aquí, esto no llega a 10 metros. Y aquí están
Esto son una sombrilla para soporte, pero la TBM es un proceso de fabricación que va desde la punta de la cabeza hasta atrás, donde están todos los elementos para la fabricación y el avance del túnel. ¿Ok? No nos vamos a detener esto, pero el diámetro de esta cabeza es de 5 metros. Otra vista de la TBM vista por detrás. En lo que les voy a explicar un poquito más adelante, ahí hubo lo que se llama fenómeno de estallido de rocas, rock bursting, que lo llaman en inglés. Bueno, en uno de esos grandes estallidos, que son como pequeños terremotos, bueno, esta parte de la TBM se dañó y hubo que enviarla a reparar al sitio de fabricación que es en Seattle, en Estados Unidos. Aquí ya en vivo, pues una foto directa de ya la TBM trabajando en aquí ven esta cajita que es la de rayo láser, aquí ven un operador, y aquí ven una foto de la TBM. Ok, bien importante, ¿qué pasaba aquí? Fíjense aquí en esta foto, dense cuenta, aquí está la roca totalmente quebrada, muy dura la roca, pero totalmente fracturada. Una roca, mire, aquí está la roca sana, aquí, pero hacia la bóveda se iba resquebrajando. ¿Por qué? Por los enormes esfuerzos que hay en esa zona andina. Aunque sea la roca muy buena, una vez que se hacía una oquedad, se excavaba, entonces, bueno, empezaban estallidos, como que si se quebrara un vidrio, pues, estallido. Uno de los métodos que se trabajó, esto es lo que llaman los Magnali, las barras Magnali, que las iba poniendo la misma máquina para ir protegiendo que no cayeran las rocas arriba. Bueno, aquí estoy yo mismo en el túnel para que vean que no me lo contaron, pero aquí están viendo, pues fíjense, menos mal que habían los Magnali, porque si no, imagínense esta lluvia de rocas durísima, pero todo convertida en trozos pequeños y hubiera caído sobre la gente que está trabajando y sobre la máquina, como vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense, esto pasaba con mucha frecuencia. Se resquebrajaba, estallaba, porque eran estallidos, ¡boom! Suena, y se mueve como un terremoto. Entonces se caían partes de la roca muy dura y se caía frente, la cabeza del TBM. Entonces cuando caían todos estos trozos de roca, esto atascaba el TBM, no podía dar vuelta, había que abrir unas escotillas y empezar a sacar esto a mano y luego rellenar esto con concreto. Pero eso fue bastante dificultoso y hubo que enfrentarlo para terminar la construcción del túnel. Otro de los trabajos que se hicieron para ir manejando el problema de estallido de roca, además de, como le dijimos, los Magnali y la reparación de bóveda, es que se estudió el asunto y se empezaron a hacer perforaciones. Aquí está la cabeza del TBM, vean, aquí está la cabeza del TBM, se hicieron perforaciones largas hacia el frente. Aquí ven 1, 2, 3, 4 perforaciones abajo, 4 perforaciones arriba. Esas perforaciones se cargaban con explosivos y se hacían explosivos en avance para crear vacíos en avance para que los estallidos no ocurrieran sobre la máquina y sobre los trabajos. Lo estoy explicando de una manera sencilla, pero eso fue un trabajo de ingeniería bastante interesante. Ok, excavado el túnel después de 4 años. Y ya aquí está la salida del túnel. En este caso, el agua sale, cae al río Olmos y se va por el río hasta una primera obra de derivación que está 20 kilómetros abajo. Se va aquí por el río, lo están viendo por las riberas, y llega a una primera boca toma u obra de derivación que allá llaman La Juliana. Pues esta es una boca toma relativamente pequeña, es para 5 metros cúbicos por segundo, porque riega una primera parte de la zona de riego que la llaman Valle Viejo, es decir, de las 35.000 hectáreas, 30.000 hectáreas
se vendieron para desarrollos privados y 5.000 hectáreas se dejaron para los habitantes de la población de Olmos que tenían sus tierras en esa zona. Aquí ven una segunda toma, Miraflores. Esta toma está 20 kilómetros más aguas abajo de la anterior. Pero esto es una toma mucho más grande. Esto es una toma para 27 metros cúbicos por segundo. Es una toma muy grande. Aquí ven, aquí está el vertedero. Aquí está el canal de limpieza. La toma de agua está por debajo. Es como un cajón, como un túnel, y sale a este canal. ¿Ok? Este canal ahorita vamos a verlo un poquito más detalle. Aquí ven un detalle de esta toma para que se den una idea del tamaño. Fíjense, aquí están unas personas. ¿Ok? Aquí están las personas. Este es el canal de limpieza de la toma. Acá vemos el vertedero de la obra de derivación, que es acá. Aquí lo vemos acá. Es un vertedero dentado. Eso podríamos conversar sobre eso, pero no nos alcanza el tiempo. Una vez que se capta el agua en la toma, va mediante canales. Hay 14 kilómetros de canal. Aquí ven el desarenador, porque se toma el agua, se desarena, acá parte se desarena, sigue por el canal. Aquí vemos ya el canal, llega un momento que se consigue con ese cerro y hay un túnel para que el agua continúe. Ese túnel se llama túnel El Veneno. Luego, una vez que pasa el agua al túnel, llega a este embalse compensador, que es el embalse Palo Verde. Yo les hablé también en las clases a ustedes porque esta es una presa que es hecha totalmente de arena y tiene una geomembrana como elemento impermeable. Aquí la ven un poquito más detalle. Aquí está la presa con la geomembrana. Esta es la obra de toma. Entonces, en esta obra aquí se toma el agua y a partir de acá hay 54 kilómetros de tubería, que es lo que va a llevar el agua a las parcelas. Es importante decir que hay 54 kilómetros de tuberías, hay más de 100 y tantos kilómetros de vialidad, hay más de 100 kilómetros de tendidos de energía eléctrica para atender el sistema de riego de las 30.000 hectáreas que están aguas abajo de este embalse. Aquí vemos cuando se están colocando las tuberías. Son dos tuberías, lo que llaman ramal norte y ramal sur. Una de 2.300 milímetros, o sea, 2.3 metros, y otra de 1.800 milímetros. Aquí ven ambas tuberías, una mayor y una menor. Esas tuberías son de GRP, Glass Reinforced Polyethylene. Son más livianas de manejar, se montan con grúa y con una faja y se van bajando. Acá vemos otro detalle de la construcción. Fíjense, vean bien, esos son los suelos de ahí, pura arena. Bueno, las dos tuberías van enterradas todo el tiempo, por supuesto con sus ventosas, sus tomas, etcétera, pero y ahí vemos los trabajos de colocación de esta tubería. Aquí vemos un detalle de la tubería. Ella tiene, como dijimos, es de GRP, tiene un coeficiente de fricción, oye, muy bajo. Esta es la de 2.300 milímetros, tiene una junta, pero se unen las tuberías con esa junta y a su vez ella tiene una faja que entre los dos tubos. Una vez que el agua llega a cada parcela, cada parcelero hace su toma de agua. Fíjense que en este caso son parcelas, es como la parcela que uno tiene en cualquier urbanismo, para una casa, para un edificio. El sistema de riego le provee el agua en su puerta de parcela a una presión mínima de 20 metros de columna de agua y una presión máxima de 60 metros, creo que es de 40 metros de columna de agua. Eso se suple en cada parcela. Ahí cada parcelero pues hace su toma de agua como
de acuerdo a sus requerimientos. Fíjense que esto es bastante elaborado, son tomas de agua con muchos filtros, etcétera. ¿Por qué? Porque estos son riegos por goteo. El riego por goteo, el agua tiene que ser muy clara. Podríamos hablar de esto mucho más porque hay otros que usan lagunas, etcétera. Pero hay un trabajo importante que hace cada dueño de parcela. Es importante indicar que aquí las parcelas son muy grandes. O sea, el tamaño de parcela mínimo que hay en Olmos es 1000 hectáreas. O sea que son parcelas muy grandes, muy importantes y tienen unas infraestructuras muy importantes. Aquí, bueno, vemos el resultado de todo este trabajo. Fíjense que aquí hay una foto de una siembra de palto. Allá palto es aguacate, ¿no? Pero es un aguacate más pequeño. Es importante, a mí me contaron, no sé si es exactamente verdad, la siembra de palto más grande que hay en el mundo está ahí, que es una empresa noruega que tiene una siembra de palto del orden de las 4000 hectáreas de palto. Aquí vemos un pivote central haciendo riego por microaspersión de caña de azúcar. Fíjense qué importante. Acuérdense que alguien dijo por ahí que no había mejor negocio que regar un desierto. ¿Por qué? Porque las temperaturas entre la noche y el día, la diferencia es alta y porque hay mucho tiempo de sol. Entonces las plantas crecen muy rápido. Aquí las plantas en Olmos fueron creciendo o han ido creciendo mucho más a mucho más potencial de lo que se imaginaban los agricultores originalmente. Por ejemplo, en esta caña de azúcar, los pivotes tuvieron que subirlos mucho antes de lo que tenían previsto. Y fíjense acá, en este sistema de riego Olmos, la productividad de caña de azúcar está en el orden de las 200 toneladas de caña de azúcar por hectárea. Para que se den una idea, en Venezuela el promedio es de 80 toneladas por hectárea. Aquí estamos hablando de 200 toneladas por hectárea. Aquí vemos pues esto lo que vieron antes fue un pivote. Estos son sistemas de riego por pivote central. Cada pivote de eso tiene casi 1 kilómetro de diámetro, ¿ok? Aquí hoy en día ustedes ven los diamantes cuando se tomó esta foto. Esa foto es tomada en el 2018 creo. Pero hoy en día ya se ingeniaron para que los pivotes tengan un pivote adicional y este diamante ya no queda vacío, sino que prácticamente se está regando también todo de caña de azúcar. Aquí hay, solamente en caña de azúcar, hay unas 15.000 hectáreas de caña de azúcar en este sistema. Bueno, aquí estoy yo también, pero en una siembra de uva. Miren qué uvas tan bellas. Ahí hay uvas verdes, y uvas rojas también. Pero realmente es impresionante cómo fíjense, el sistema de riego se empezó a construir en el 2011 y se terminó en el 2014, 35.000 hectáreas en 2 años. Y fíjense, esta foto que está aquí es del año 2016, o sea, 2 años después, miren, ya las uvas que se tenían aquí en este sistema. Quiero también mencionar que se lo dije en sus clases, todo esto se maneja mediante sistemas de escala. En este caso aquí ven que les dije que había muchas cámaras. Aquí está la Bocatoma La Juliana y aquí está, por ejemplo, uno de los desarenadores. Creo que y este es el desarenador de La Juliana. Acuérdense que hay otros desarenadores de Miraflores, etcétera. O sea, todo se maneja por sistemas escala. Ahora bien, ok, dirán, bueno, ¿cómo es esto? Pues, ¿cómo es que este proyecto ha marchado tan bien? Porque déjenme decirles que es este proyecto. No crean que todos los proyectos en Perú están marchando igual. Yo estoy involucrado en otros 2 proyectos. Uno que se llama Chavimochic y otro que se llama Majé Siguas. Y esos proyectos sí han tenido problemas importantes
contractuales administrativos que sería objeto de otro cuento. Pero vamos a hablar de este proyecto Olmos. Fíjense la parte interesante. Aquí hubo un señor gobernador de la provincia de Lambayeque que dijo, bueno, miren, yo quiero hacer una licitación de trasvase para traer el agua de allá del río Huancabamba al Valle de Olmos y le voy a dar una concesión a 20 años, para que hagan el diseño, construcción, conservación, mantenimiento y operación del trasvase. Y el que me cobre el menor precio por metro cúbico se gana la concesión. En el interín, porque claro, la gente puede decir, ajá, sí, y si tú no me compras el agua, esta agua a 6.59 centavos de dólar el metro cúbico, pero yo le garantizo que mínimo le cobro 406 le pago 406 hectómetros cúbicos al año. Debemos decir que la producción de este proyecto es de 1.200 hectómetros cúbicos al año. O sea que el señor del gobierno de Lambayeque le decía, bueno, yo le garantizo 1/3 de lo que usted pueda producir, así no se lo compre nadie. Total que una empresa que se llama Consorcio Trasvase Olmos, se gana esta licitación con este precio. Pero fíjense interesante el presupuesto de esta obra. La presa, 65.4 millones de dólares. El túnel, 110.4 millones de dólares. En otras cosas, 11 millones, para un total, vamos a hablar de 187 millones de dólares. El trasvase, estamos hablando del trasvase, no estoy hablando del riego. Pero fíjense qué interesante, ese costo de vamos a rentar 187 millones de dólares por la presa y el túnel, es muchísimo menos de lo que ha invertido Venezuela por Yacambú hasta ahora. Les voy a contar algo, ustedes pueden sacar su cuenta. Aquí te costó el túnel de trasvase 110.4 millones. Aunque el túnel de trasvase tiene casi 21 kilómetros, debo decir que ya este concesionario nada más hizo 20 menos 6, hizo 14 kilómetros porque habían 6 kilómetros que ya estaban hechos de túnel en una ocasión, una empresa anterior, pues otra historia. Pero si ustedes sacan esa cuenta, les da que el metro de túnel está en $9,000 más o menos, el metro de túnel. Para darles una idea, en esa misma época, estamos hablando 2007, 2008, en Venezuela, la misma empresa que estaba haciendo ese túnel pasó un presupuesto para un túnel en Venezuela de, oigan esto, de $56,000 el metro. O sea, comparado con $9,000 el metro en Perú, $56,000 el metro. Dense una idea. Estamos hablando del año más o menos 2008, 2009, 2010. Pero entonces aquí están los costos, aquí está cómo se hizo este contrato de concesión de trasvase. Eso fue un contrato de concesión. Para el sistema de riego hicieron otro contrato de concesión distinto con quien fuera, pues con otro concesionario. En esta vez fue entre el gobierno de Lambayeque y un concesionario con un plazo de 25 años para el diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento y operación. Importante aquí, financiamiento. El que buscaba su financiamiento para las obras no era el gobierno, era el señor privado que se ganaba la concesión. Entonces, bueno, ahí se hizo el siguiente negocio. Una cosa bien interesante. Se vendieron, el que era el dueño de todas las hectáreas, de las 38,000 hectáreas que están aquí, era el gobierno de la provincia de Lambayeque, era el dueño de las tierras. Y entonces le dijo al concesionario, bueno, está bien, tú vendes la tierra, mitad para ti y mitad para mí. Y haces una subasta, a ver quién te compra la tierra. Bueno, la tierra se empezaron a vender a $4,250 la hectárea y se vendieron esas 38,000 hectáreas y ahí se recopilaron 161 millones de dólares, donde la mitad era para la gobernación
y la mitad era para el que hizo el sistema de riego. Y para la venta de agua a los usuarios es 7 centavos de dólar el metro cúbico, que por lo que ustedes vieron, por la producción, esos usuarios lo pagan con el mayor gusto. Eso sí, la operación tiene que ser impecable porque los usuarios, si falla el agua, aunque sea, pero horas, el reclamo es enorme, el reclamo es enorme. Pero la cosa está funcionando. Hay problemas, yo no lo voy a decir que no hay problemas, que sí los hay, pero fíjense que esto es una manera de hacer producción agrícola. Esa producción agrícola, una parte va para exportación, trae divisas para el Perú, y no les quiero contar cómo ha sido el progreso en general que se ve desde que todo esto está funcionando. Imagínense la cantidad de trabajadores que hay ahí, la cantidad de servicios que hay ahí. Eso ha sido realmente una bendición para esta región que se llama, que está cerca de una población que se llama Olmos. Bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a esperar por sus preguntas. Muchas gracias, profesor. Pueden hacer las preguntas vía chat y se las vamos a ir leyendo a nuestro conferencista. Ok, por aquí está escribiendo María Isabel Fonseca. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Si puede explicar el uso del vertedero dentado en la derivación de Miraflores, por favor. Bueno, ciertamente en la obra de derivación de Miraflores, el proyectista original propuso la disipación de energía por un vertedero dentado. Eso no es lo más conveniente en este caso, porque los vertederos dentados se usan cuando el agua que va a pasar es limpia. En una obra de derivación, en un río del Piedemonte andino, el agua que va a pasar no siempre es limpia, tiene gran arrastre de sedimento y eso ocasiona una abrasión enorme sobre los dientes de concreto. En Venezuela tenemos experiencia con eso y esos dientes realmente no tienen mucha duración. Sin embargo, el proyectista insistió en que por esa obra de derivación iba a pasar poca agua, dado que el río Olmos es un río intermitente, que solo tiene agua unos pocos meses al año, y el agua que venía de trasvase es un agua más limpia, no tiene arena gruesa, tiene limo y arena fina. El punto es que sí, hasta este momento el vertedero dentado ha funcionado apropiadamente y ha hecho su trabajo de disipación de energía. Hay que decir que el 17 de marzo de 1917, con el fenómeno del Niño, vino una crecida equivalente a un periodo de retorno de 100 años, y ambas obras de derivación tuvieron, por supuesto, ciertos daños, principalmente a la obra de derivación más arriba, que es la Juliana, pero esta obra de derivación de Miraflores se comportó apropiadamente, podríamos decir. Por aquí Edwin Núñez, muy completa la exposición, interesante la gestión y el papel que juega el capital privado. Roque García, felicitaciones Rafael por la clara exposición. Bueno, se está retirando y ofrece disculpas porque tiene una clase. Muchas gracias, Roque. Ok, bueno, tenemos varias, nos están solicitando permiso para conversar, tomar la palabra. Le voy a pedir al equipo de Liesa, ya que el profesor José María también lo está autorizando, que nos den permiso para que puedan levantar la mano y participar. En ese sentido, el ingeniero Miguel Nutte tiene la palabra. Puede activar su micrófono y su cámara si lo desea.
Señor Nutte, ¿nos escucha? Pepe, por cierto, de ahí de... Creo que no nos está escuchando. Mientras se conecta, vamos a leer otras preguntas. Isaac Palavicine, buenas tardes, Rafael. ¿Cuál sería la estimación de costo y tiempo para la terminación de Yacambut? Hola, Isaac. Un placer. Mira, eso no está fácil, ¿no? En este momento, porque hay que revisar bien el túnel, sobre todo, principalmente el túnel. Hay que recordar que la logística en el túnel, o sea, las obras de campamentos, ventilación, la línea para el tren, la iluminación, etcétera, pues eso ha desaparecido. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas condiciones. En el caso de la presa, hay que terminar el aliviadero, terminar la descarga de fondos y un informe que hizo una firma, el ingeniero Killian de Vries, que en paz descanse, y una firma de Estados Unidos, están recomendando para el estribo izquierdo obras adicionales. Por tanto, yo creo que es bastante difícil. Si me piden un número así al voleo, yo creo que debemos estar hablando de 150 millones de dólares en esa orden de magnitud para terminar las obras. Pero obviamente eso hay que estudiarlo con cuidado. Muy bien, Francisco Centeno menciona, buenas tardes, ingeniero Rafael Guevara, felicitaciones por su charla tan amena y didáctica. Me gustaría conocer sobre el nivel de riesgo sísmico del tramo del túnel Yacambú-Quibor, en la zona que atraviesa la falla de Boconó. Las visitas al túnel después de construido, ¿cómo ha sido el desempeño? Hola, Francisco, un placer, muchas gracias. Mira, bueno, como creo que tú conoces, pues en el túnel de Yacambú se analizó con bastante cuidado el problema sísmico y la falla de Boconó. Yo tuve la suerte de participar un poquito, de hacer una pequeña pasantía cuando se estaba construyendo el metro de la ciudad de San Francisco que cruzaba la falla de Hayward en la bahía de San Francisco, California. Y ellos, bueno, obviamente como todos conocemos es una falla bien activa, la falla de Hayward en California. Y el metro la cruzó con un túnel y ahí se hizo un tipo de recubrimiento que vamos a asemejarlo a los eslabones de una cadena. Es decir, que son anillos, o son segmentos que no están unidos entre uno y otro, que se pueden mover con un terremoto. Eso es lo que se ha propuesto para Yacambú en el tramo de casi 2 kilómetros de cruce de la falla Boconó. Si la falla cruza en cizalla, o sea, en un espacio corto, pues los eslabones se mueven. Y se va moviendo en el largo espacio, también los eslabones se mueven. Eso es lo que se ha considerado en el túnel de Yacambú. Ahora sí, el señor Miguel Nucete puede activar su micrófono para hacer la pregunta. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, Miguel, adelante, te oímos. Ajá. No, mira, fíjate, que a mí me parece que cuando se observa la explicación que tú das de todo el tiempo que ha tardado en la construcción de la obra, fíjate, el problema central ha sido un problema técnico que ha derivado en problemas legales, administrativos y financieros, pero el fundamental es técnico. Ahora, con respecto al problema técnico, los estudios que se realizaron, que estaban orientados a predecir las condiciones geomecánicas del trayecto por donde iba a pasar el túnel, se equivocaron. Fíjate,
la predicción era que la mayor parte del trayecto, la roca iba a ser autoportante. Es decir, que era una roca de muy buena calidad para la construcción del túnel, y no fue así. Eso llevó, fíjense, inicialmente a que la empresa constructora, que fue la OSISA, una empresa española importante, eligiera un método mecánico como es una topadora o una TBM. Se dieron cuenta, ella empezó a trabajar y hubo problemas, pero resulta que a raíz de que la empresa estaba mal organizada por X razón, el ministerio no se dio cuenta de que el problema no era un problema administrativo de la empresa, de técnico administrativo de la empresa, sino era técnico de la obra. Fíjese que llegó Lavalin, la empresa Lavalin o Lavalin, y no analizó suficientemente lo que había pasado y volvió a recomendar otra máquina, que es la rozadora. Cuando entramos nosotros a trabajar ahí en 1989, nos encontramos que había un contrato del Ministerio del Ambiente con Lavalin que le daba recursos y además contrataba a Lavalin con la rozadora. Entonces, bueno, se puso a funcionar la rozadora y simplemente la rozadora no funcionó. Cuando la rozadora no funciona, nosotros analizamos con una junta de consultores internacional, venezolano e internacional y con el equipo técnico, y ya se descartó completamente lo que eran ese tipo de máquinas. Y entonces se llegó a la perforación y voladura, muy tecnificada, pero perforación y voladura, que es con la que del agua pudo terminar la construcción de la obra. Eso es todo. Bueno, ¿Me oyeron? aló. Bueno, sí, muy acertados los comentarios del ingeniero Miguel Lucete, que hay que decir que Miguel fue presidente del Sistema Hidráulico Yacambú-Quibor, y en ese lapso se avanzó mucho técnicamente y constructivamente. Ciertamente hay un problema técnico importante, pero como todos los túneles, o diríamos casi todas las obras de ingeniería en el mundo, pero principalmente los túneles. ¿Por qué? Porque túneles que están a 1000 metros de profundidad o a 2000 metros de profundidad, como el caso de Olmo, o en el caso del túnel San Gotthard en los Alpes, por más investigación que se haga, es muy difícil poder predecir el comportamiento geomecánico de las rocas durante la excavación. Es bastante difícil. Y por eso, lamentablemente, 9 de cada 10 túneles terminan en tribunales, terminan en litigio entre el propietario y el constructor. Eso pasa, ¿no? Y en Yacambú también, pues es cierto, no, hubo propuestas que no eran las más apropiadas y se fue aprendiendo sobre la marcha. Pero hay algo muy importante también que hay que considerar, que una vez que se tiene una empresa con capacidad técnica, económica y constructiva para enfrentar un tipo de obra de esta, mira, logran ingeniarse, logran buscar recursos y logran poder avanzar. Claro, nada es igual, ¿no? Por supuesto, pero como ejemplo, en Olmos, uno de los estallidos de roca, que yo le digo, a mí me agarró uno de ellos ahí, con José Ignacio Sanabria, por supuesto, eso como un terremoto, ¿no? En uno de esos estallidos, la máquina TBM, bueno, se dañó, pero mucho. De tal manera que hubo que casi que desarmar una parte de ella, enviarla a Seattle a repararla. La reparación entre envío, reparación y regreso duró 9 meses. 9 meses. Por supuesto, la empresa no se paró. Arrancó por el otro frente con perforación y voladura, con una enorme cantidad de dificultades, pero arrancó y
y siempre fueron tratando de ingeniar cómo manejar el asunto del estallido de roca, que era distinto que el de Yacambú. Pero es increíble. Yo tuve el honor de, como tú lo conoces, yo participé en Yacambú con el doctor Evert Hook, que es uno de los padres de los túneles en el mundo, y el doctor Evert Hook también fue a Olmos. Y en un informe que escribe Evert Hook, dice que él queda impresionado de la calidad y los recursos de ingeniería que tuvo la empresa que hizo el túnel de Olmos para poder seguir adelante, porque era muy difícil también. O sea que no vamos a negar, por supuesto, ha habido problemas técnicos y lo va a seguir habiendo en Yacambú y son muy importantes. Pero también hay que ponerse a pensar que muchas obras de ingeniería en el mundo tienen problemas, muchos túneles tienen problemas, pero hay que tener el equipo apropiado con la fortaleza, la ingeniería, la capacidad financiera en el momento para tomar decisiones y seguir. En el mismo Yacambú sabemos que la empresa venezolana del Aqua logró, y gran parte con tu administración y la que siguió, lograron hacer la excavación del túnel de Yacambú, bueno, por un empeño de la empresa del Aqua y sus técnicos. Ernesto Volpatti está aquí oyendo la conferencia, el señor Biocchi, pues que en paz descanse, que hay que hacerle un honor al señor Biocchi. Él se empeñó y dijo que él iba a excavar ese túnel y lo logró cuando otras empresas como Hochschiff alemana dijo que eso no era posible. Sí, hay una combinación de tanto lo que dijo el ingeniero Miguel Ucete como de otras características que deben tener las compañías contratistas que enfrentan túneles de esta envergadura. Franklin Gallardo pregunta, ¿qué le faltaría a Yacambú para ser terminada? Perdón, ya ¿cómo es que? ¿Qué? ¿Qué le faltaría a Yacambú para ser terminada? Bueno, si empezamos de agua arriba, agua abajo, en la presa falta terminar la descarga de fondo, falta terminar el aliviadero y falta terminar unas obras de refuerzo del estribo izquierdo. Pero si podemos hablar porcentualmente, es poco con relación a lo que ya tiene hecho. Y en el túnel, bueno, tenemos conocimiento que en el túnel ha habido derrumbe de algunos tramos, está inundada gran parte del túnel y, importante, ya los elementos de logística, línea férrea, ventilación, iluminación, etcétera, campamentos ya no existen. Pero la excavación la concluyó la empresa del Aqua y la concluyó excavación con lo que se llama revestimiento primario. Ok, habría que luego quien venga pues tendrá que hacer las excavaciones de lo que se cayó y lograr el revestimiento final del túnel. Pero yo pienso que en manos de una buena empresa de ingeniería, estas cosas que faltan deberían, mira, dándole buen tiempo, o tardarse 2 a 3 años, pero sí se puede. Arusi Álvarez pregunta, buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. ¿Qué opinión le merece que la obra Yacambú sea concluida por un concesionario internacional que ponga final a la ardua demora de la construcción? ¿Y qué requisitos considera usted que colocarían los entes internacionales de financiamiento, CAF, Banco Mundial, para el financiamiento de la misma? Exacto, habría que empezar por su último planteamiento. En Venezuela ahora, para ejecutar las obras de ingeniería que nos faltan, ya sea Yacambú, ya sea en Tocoma, ya sea en La Vueltosa, en los Andes, muchas otras obras, los metros, vamos a tener que recurrir a financiamiento internacional. Y para recurrir a financiamiento internacional tendremos que hacer todos los procesos muy claramente, tanto de diseño como de llamado a contratación, como de control de las contrataciones que se exige a nivel mundial. Sí, eso hay que hacerlo y hay que hacerlo muy bien hecho.
De acuerdo, gracias, profesor. Bueno, por aquí colocan también Marcos Cornejo. Saludos, Rafael. ¿Es posible recuperar el sistema de riesgo de Guanare, Masparro y otros sistemas como Calabozo bajo un sistema de concesiones, tomando en consideración que a pesar del deterioro por falta de mantenimiento de cuencas, presas y canales, son estructuras existentes reparables a mediano plazo? Hola, Marco, un placer. Bueno, sí, los sistemas de concesiones existen en todo el mundo. En cada caso, pues hay que analizar, bueno, la propiedad de la tierra, etcétera, la disposición de los usuarios a pagar. Aquí en Venezuela tenemos un problema que hasta ahora, durante mucho tiempo, los servicios han sido el metro cúbico de agua. Bueno, vamos a empezar por el metro cúbico de agua de acueducto. Lo que nos cobran a los usuarios de los acueductos de toda la ciudad de Venezuela es una tarifa muy baja. Ahorita que la acaban de medio subir un poco, pero hasta hace 2 años simplemente no cobraban. En los sistemas de riego no han cobrado. Hay que trabajar sobre eso, pero sí, siempre es posible las concesiones, como muchos de ustedes saben, concesiones de autopistas, concesiones de acueductos, concesiones de abastecimiento de agua para riego, existen en todas las partes del mundo. Ojo, no estoy diciendo que las concesiones sean como una panacea universal. Hay que tener cuidado. También hay que tener cuidado, porque el concesionario puede no ser bueno o la selección del concesionario puede no ser buena, pero es una buena alternativa, es una alternativa razonable, porque entonces el concesionario sería quien tendría que buscar el dinero para poder, como dice Marco Cornejo, poner las obras al día, o sea, hacer la rehabilitación de obras que haya necesidad. Imagínense, no sé, un pueblito pequeñito, pues bueno, no, pequeñito no porque no es negocio, pero una ciudad mediana, que se le diga a un concesionario, bueno, señor, usted rehabilite el acueducto y usted va a vender el agua y va a cobrar el agua tanto. Eso es una alternativa. Claro que es una alternativa, pero obviamente siempre hay que estudiarlo como todo. Muy bien. Diego Suárez pregunta, saludos Rafael, ¿tendrás información de cómo se ha comportado el plinto y losa en la presa Limón ante la ocurrencia de sismos? Imagino que se trata de un plinto articulado. Hola Diego, un placer. Sí, mira, bueno, ya la presa Limón aguantó un primer sismo, pero claro, cuando vino ese sismo, si no me equivoco, el sismo fue en el 2008, no, fue en el 2008, la presa no estaba llena, la presa se llenó en el 2011. Pero el plinto no sufrió nada. El plinto en el aluvión, el plinto que está sobre el aluvión y en conexión con la pantalla, con el diafragma de concreto plástico, es como tú exactamente lo has dicho, es un plinto articulado, un plinto abisagrado, o sea, tiene cuatro juntas que se pueden mover con bastante libertad para precisamente poder soportar asentamientos diferenciales entre la presa y el lecho del río o ante un sismo, etc. Sí, tiene 4 juntas. Ernesto Walpati pregunta, estimado Rafael, saludos también de parte del doctor Gerardo Chavarri. ¿Qué consideraciones tienen para el revestimiento final del túnel ante las últimas informaciones de daños en el revestimiento actual? Hola Ernesto, un placer. Oye, doctor Gerardo Chavarri, un placer. O no sé si Gerardo Chavarri papá o Chavarri hijo. De todas maneras, muy buen saludo a ambos. Mira Ernesto, como tú conoces, pues yo tuve oportunidad de trabajar con el doctor Ever Hook en el análisis del revestimiento final del proyecto Yacambú. El doctor Ever Hook todavía está vivo y está activo, aunque es un hombre de 85 años. En principio, el planteamiento es similar, ¿no? O sea, tratar de lograr el revestimiento primario, que habrá que reparar algunas de los
tramos de túnel dañados y ajustar un revestimiento final en base a concreto proyectado principalmente. Claro, los últimos kilómetros de túnel, como tú sabes, está propuesto en un blindaje, pero es precisamente el blindaje no es por soporte, sino para que no, es como una tubería, para que el agua no, como el agua en el túnel está a presión, cuando ya la carga geostática no puede dominar la carga hidrostática, habría que blindar los últimos, creo que es el último kilómetro y medio de túnel, por ahí está en los planos. Pero claro, Ernesto, tú sabes que yo desde 2008 pues salí de Yacambú, hace 14 años. Habría el día que haya que rehabilitar el túnel, pues habrá que estudiarlo con mucho cuidado y buscar pues las mejores soluciones de ingeniería que se pueda, trabajando entre los que nos dedicamos al diseño y ustedes, los señores que saben de construcción. Gracias. Tenemos algunos comentarios. Francisco Centeno, muchas gracias, Rafael, por tu explicación. Ernesto Volpati, totalmente de acuerdo con el comentario del doctor Miguel Nucete. Gerardo Chavarri. Carlos Terán pregunta, buenas tardes, comparando con el proyecto Olmo, ¿se podría decir que una diferencia importante con Yacambú es haber acertado el tipo de roca que se iba a excavar? Hola, Carlos, un placer saber de ti. Mira, es complejo porque en Yacambú, que bueno, que sabemos que teníamos una roca filita, que en algunos sitios resultó ser más carbonosa de lo que se creía, o sea, menos dura, no se precisó exactamente, pero también es muy importante el tiempo de colocación del soporte, lo que trabajamos en túnel, pues la curva característica del túnel y la posibilidad de que ese soporte pudiera adaptarse a las cargas y se pudiera mover. Como ustedes saben, pues se ideó el soporte con juntas deslizantes. Ahora bien, mira, como dijo el mismo doctor Nucete, bueno, mira, no todo estaba claro, no todo estaba previsto para el túnel de Yacambú, pero igualmente en el túnel de Olmos. Déjeme decirle que también en el túnel de Olmos, al final el contratista demandó al dueño por 72 millones de dólares. Esa demanda no prosperó. Llegó a los tribunales, no miento, llegó a una junta, a un arbitraje, y la junta de arbitraje al final le dijo a la firma constructora, mira, mejor dejen eso así de este tamaño. Y la firma constructora, bueno, por razones más complicadas, bueno, no reclamó más, pero ellos tenían una demanda, imagínense, de un túnel era altísima, era 72 millones de dólares, porque ellos decían que ninguna información de geología decía que iba a haber tantos estallidos como hubo. Es cierto, los informes de geología decía que podía enfrentarse el fenómeno, lo voy a decir en inglés porque en inglés es que más se conoce, de rock bursting, o sea, de estallido de roca. Los geólogos decían que sí, que se iba a encontrar ese fenómeno, pero nunca dijeron, lo cuantificaron. Y llegó un momento de que casi todos los días había un derrumbe de roca. Y eso hacía que había que parar el TBM, lo que yo les enseñé, había que llenar una bóveda, etcétera, y el avance se hacía sumamente lento. Entonces, por el camino fue que se empezaron a buscar soluciones, que si con los McNally, que si con las perforaciones y haciendo explosivos en adelante para liberar las tensiones de la roca, etcétera. Pero eso se fue aprendiendo sobre la marcha. Eso no lo decían los informes de geología. Y tenemos una última pregunta ya. Buenas tardes, ¿qué recomendación daría en cuanto al modelo de venta de propiedad y distribución del sistema de riesgo, tomando en cuenta que las hectáreas de tierras que alcanzaría ya tienen sus dueños? La hace Javier Primera. Esta pregunta es muy buena porque yo me la he hecho a mí mismo. Claro, hay que decir que desde, creo que de los años 70, en Yacambú se propuso que en el Valle de Quíbor se congelara la venta de la tierra.
se congelara la venta de la tierra y que de alguna manera se iba a negociar con los productores agrícolas del Valle de Quíbor. Como los que conocen Quíbor, la propiedad de la tierra en Quíbor es bastante complicada. En Yacambú, en el Valle de Quíbor, no se podrá hacer ni remotamente lo que se hizo en Lambayeque, en Olmos. ¿Por qué? Porque en la tierra de Olmos era un desierto, que ahí no había nadie estaba cultivando absolutamente nada, porque ahí no se podía cultivar nada, porque no hay agua y era pura arena. Y esas tierras eran de la gobernación. Y la gobernación sí las pudo vender como quiso. Claro, las vendió una vez que tenía la infraestructura. Y fíjense que las vendió bien caras. Le empezaron a vender a $4.500 por hectárea. Hoy en día esas hectáreas cuestan $8.000 por hectárea. Eso que está desarrollado. Entonces, era un esquema totalmente distinto. En el Valle de Quíbor, digo yo, por decir algo, como ahí hay productores, hay muchos productores que son muy buenos, pues habrá que dejarlos a ellos, habrá que llegar a unos acuerdos y bueno, venderles el agua. Yo te traigo un tubo, te vendo el agua aquí en la boca de tu parcela y te cuesta tanto el agua. Y sí puede haber algún concesionario que esté dispuesto a, a hacer las obras, la infraestructura que se requiera para vender esa agua. Hay que decir una cosa, ya en el Valle de Quíbor hay vialidad, ya en el Valle de Quíbor hay transmisión de energía eléctrica en bastantes partes. No, en Olmos no había ni vialidad, ni electricidad, ni nada. Entonces, en el Valle de Quíbor lo que habría que hacer, alguien que termine el sistema de riego, que seguramente por todos los análisis que se han hecho, tiene que ser por tubería, termine el sistema de riego y le entregue el agua a los propietarios de la tierra y la venda. Y le venda el agua, así como que el que le llegue su factura de agua, como el que tiene una casa y le llegue la factura de agua de Hidrolara, en este caso. Pues. Sí, y ya tenemos comentarios finales de César José. Muchas gracias por la conferencia, muy ilustrativa. Ernesto Volpati, felicitaciones, muy interesante la conferencia. Bueno, están hablando de la grabación. Efectivamente, esta conferencia se graba, se coloca en principio, nuestra aula virtual para el programa de agua y saneamiento. Hay que efectivamente coordinar el envío. Y Carlos Terán, gracias Rafael, saludos. Profesor, ya unas palabras de cierre. Bueno, para cerrar, bueno, primero muchas gracias a todos los que asistieron y a muy buenos amigos y gente de Yacambú que también participó. Espero que también los estudiantes del curso de IESA, veo algunos, hayan participado y hayan aprendido algo. De todas maneras, estamos a la orden para los estudiantes, para cualquier tipo de pregunta. Más nada, creo que debemos tomar ejemplo de un trabajo bueno que es el de Olmos. A mí me da mucho orgullo ver la cantidad de la caña de azúcar, aguacate, uva, algodón que se está produciendo hoy en el 2020 y en el 2004 ese era un desierto total. Yo creo que nosotros los ingenieros, eso es lo que nos gusta, pues haber trabajado, haber invertido nuestro tiempo en obras que están dando un fruto. Ojalá podamos hacer eso con Yacambú porque, bueno, el país lo necesita ahora que tenemos menos petróleo, bueno, menos petróleo no, pero que el petróleo quizás tenga menos futuro, tenemos que concentrarnos bastante también en la producción agrícola. Entonces, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Muchas gracias, profesor. Excelente conferencia. Efectivamente tenemos comentarios de cierre. Excelentes saludos de Diego Suárez, Luis Miguel, felicitaciones, Rafael, excelente. Gracias a Liesa por fomentar este tipo de conferencias participativas. Francisco Centeno, gracias a ustedes por registrarse y participar. Celina Matos, muy buena la conferencia. Saludos, Rafael. María Claudia Núñez, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por participar. Al profesor José María de Viana y a todo el equipo IESA. Feliz tarde. Gracias.